Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarles. Qué bueno que tomaron la decisión de venir a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es lo que queremos, ¿no? La voluntad de Dios. Un amigo me decía, oye, ah, ¿cómo le hago para que me vaya bien como a ti te ve? Digo, tienes que conocer la voluntad de Dios para tu vida. Yo siempre le digo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, pero ¿cuál es? Porque de una manera religiosa caemos en eso, ¿no? Pues que sea la voluntad de Dios, pero no saben cómo buscar la voluntad de Dios. Y a mí lo que me agrada mucho es que muchos cristianos, como los que están aquí, les está yendo muy bien. Están siendo enriquecidos en todas las áreas, espirituales, materiales, emocionales. Quiere decir que van por un buen camino, ¿estás de acuerdo? Pero pasa otra cosa, que hay muchos cristianos que realmente no están viviendo ni experimentando las bendiciones de Dios. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué será que no les va bien en un negocio? ¿Por qué será que no les va bien con el novio, con la novia? ¿Por qué será que no consiguen un buen trabajo? ¿Por qué será que de todo se enferma? ¿Por qué será que de todo chillan? ¿Por qué será que si son cristianos no están disfrutando de las bendiciones de Dios? Y eso es algo que quiero compartirles. Si puedes tú compartir este video, puedes compartirlos porque vamos a ver un tema, el por qué a veces no prosperamos y vamos a ver cómo es que el cristiano debe prosperar. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza pasada, no? Cómo en busca de la felicidad, no recibir el consejo de malvados, ¿no? Pero aquel que está plantado junto a las aguas del río es como un árbol plantado, ¿va? Que su hoja no cae, eh, no muere toda la temporada, está fuerte, saludable, vigoroso, todo, dices, ¿cómo le hace? No, pues estaba ahí a través de la palabra, ¿no? Ok, y quiero continuar porque hace 15 días estábamos viendo que el cristiano debe ser productivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo tenemos que aprender a ser productivos y dar fruto en todas nuestras áreas de nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a Lucas 8, 4 al 8. Dice, muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada. ¿Cómo fue la semilla? Pisoteada. Ok. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha hasta 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz fuerte, los que tienen oídos, oigan. Porque a veces uno habla, uno predica y les entra por un lado y les sale por otro. Entonces por eso Jesús gritó, el que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban pensando en la suegra. De hecho, hay algunos que vienen a la iglesia, empiezan bien y de repente se fueron y ¿qué pasó? Estamos acá y está pensando en tantas cosas, ¿no? Entonces Jesús explica esta parábola y es lo que a este punto quiero que entremos. En Lucas 8, 11 al 12 dice, esto quiere decir la parábola de la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. ¿Qué representa la semilla? El mensaje de Dios. Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. ¿Cuántos oyen el mensaje? Tú escuchas el mensaje, pero viene el diablo y se la quita del corazón para que no crean y se salven. Y
aquí hay como cuatro tipos de personas, porque hay una gran multitud, pero hay cuatro tipos de personas, y Jesús empieza a contar esa parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, dice, pero imagínate este sembrador lleva todas sus semillas y alguna cae sobre el camino. Y ese camino puede ser representado por los líderes religiosos, porque escuchan el mensaje y lo escuchan, pero a veces la dureza de su corazón no les permite entender. Entonces viene el diablo y se las roba. Quiere decir que todo lo ponen a juicio. Esas personas que escuchan el mensaje, la religión no les permite que esa palabra de vida realmente les dé vida. A mí me asombra porque van algunos chicos y están platicando y están muy emocionados, están atentos a escuchar. Es interesante, quizás porque nunca les han hablado de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, son religiosos que se negaron a creerle a Jesús. Y a mí me asombra al principio de la parábola que dice que la palabra, la semilla cayó en el camino y fue pisoteada. ¿Qué hace un líder religioso cuando a veces no quiere entender o alguien que ya lleva mucho tiempo en la palabra, pisotea la palabra, se hace necio a la palabra? Hay como el papá que le da consejo al hijo y al hijo le entra por un lado, le sale el otro y pisotea el mensaje, no lo entiende. O el esposo que le da un consejo a la esposa y la esposa se siente mucho más y dice, ¿tú qué me vas a decir? Y pisotea el mensaje del esposo siendo su cabeza. ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos pisotean el mensaje o el consejo de los padres? Esos hijos crecen rebeldes. Creció en una buena familia, pero se rebeló. Entonces, ¿qué pasa con los líderes judíos? Crecieron en el judaísmo, crecieron con los profetas, con Moisés, bajo una tradición, pero pisotean la palabra porque ellos dependían solamente de la ley de Moisés y cuando llega el profeta Jesús, el maestro, el hijo del Dios viviente, aquel que cambiaba la vida realmente, pisoteaban la palabra de Dios. Yo te digo una cosa, tú y yo nunca debemos de pisotear la palabra de Dios, sino todo lo contrario, tenemos que analizarla. Sabes, cuando una persona es religiosa, difícilmente va a dar fruto. Cuando una persona solamente se dedica a escuchar el mensaje, pero no la logra entender, nunca va a dar fruto. Por eso es que Jesús hablaba en parábolas. Y él decía, les hablo en parábolas para que no entiendan. Y cuando tú ves en el libro de Isaías, Isaías está diciendo que por la necedad de su corazón no iban a entender. Por más que le hablaran o por más que veían, no iban a entender. Y los fariseos veían milagros y no entendían. En la iglesia cristiana ha habido muchas personas y ha habido muchos milagros. Cuando esos milagros ocurren de una forma espectacular, hombres que se levantan de una silla de ruedas, matrimonios restaurados, gente sanada de emociones. Y hay gente que, wow, o sea, y está padre, pero no, eso es burla. Y se van, como cualquier fariseo. Dice la Biblia en Lucas 8:13, dice, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. ¿Cuántos reciben el mensaje de Dios con gusto? Porque puedes escucharlo, recibirlo con gusto, dice, pero no tiene suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba falla. Personas que vienen por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, escuchan el mensaje, se alegran, se emocionan y están tan felices, pero dice aquí la Biblia que no tiene suficiente raíz. Crecen por algún tiempo, has visto esas plantas, crecen poquito y de repente ya no se da, de hecho se seca.
¿Por qué? Porque vienen las pruebas y fallan. Entonces, sí, bien gozosos, cantan muy padre, danzan muy padre, vienen felices, hacen amigos, todo el asunto, pero cuando viene la prueba, ¿cuántos han tenido pruebas? Y cuando la prueba, porque una prueba es para pasarla, ¿sí o no? Hacemos como que el examen y a veces algunos reprueban. Y no puedes subir de nivel de fe hasta que no pases esa prueba. Y fallas, la prueba puede venir en el trabajo, de repente dices, me iba muy bien y de repente, pum, se secó. ¿Qué pasó? Estoy obedeciendo, estoy diezmando, estoy haciendo muchas cosas, incluso estoy sirviendo y de repente, ¿qué pasó? Por qué no tengo trabajo? Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Se desaniman, se desaniman. Dice en la parábola que no echaron raíces, solamente fue algo emocional. La Biblia dice en Isaías, ¿no? Que seremos como robles plantados. Wow. O sea, imagínate ser un roble plantado, dice, es un árbol, es un tronco grande que no lo puede tirar ni un huracán, o sea, está siempre firme. Quiere decir que en medio de la prueba, ellos persisten, se mantienen firmes. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, ok, la reciben con gozo, viene la prueba. La pregunta es, ¿qué tipo, tú te has dado cuenta que has tenido pruebas? Pruebas económicas, pruebas de salud. Yo recuerdo a mi esposa una ocasión, le di un herpes en la espalda, en el costado, y el herpes es muy doloroso. Ponerse una blusa, por muy delgadita o por muy suavecita que sea, el roce te lastima, dice ella. Yo sentía que me quemaban, como si le hubieran puesto un encendedor ahí así, y te está quemando la piel, solamente con rozar un poquito. ¿Sabes? Y a mí me agrada la fe de mi esposa, porque aún estando enferma, aún en esa prueba, yo le decía, quédate a descansar. No, dice, yo me voy a la iglesia. Y se fue a la iglesia ahí con su dolor. Iba con su cara de pocos cuates, porque pues, a quién le gusta que le esté tocando una herida. A nadie le gusta que le toquen una herida. Y en medio de la herida, en medio del dolor, dijo, yo me voy. Quiere decir que pasó esa prueba. Porque cuando tú empiezas a pasar pruebas, empiezas a dar fruto. Yo a veces, algunas veces he pasado por pruebas muy difíciles. De repente sin negocio, de repente sin dinero, de repente enfermo, de repente no puedo jugar. Pero son pruebas. Dices, no, pues a ver, yo tengo que salir de eso. Dice, el hermano Marcos, yo confío en Dios y yo me voy a jugar, no importa, mi fortaleza está en Dios. Está bien. Pruebas. Y esas, entonces, ese tipo de personas está hablando acerca de una multitud que seguían a Dios, confiaban en Dios, pero no hacían nada para probarlo. En medio de la prueba, por decir, les comentaba, los que vinieron el miércoles, ¿no? Esta semana, 2 llamadas de un extorsionador. La verdad es que tu espíritu se altera desde que oyes la voz, señor Oscar Hernández. Buenas tardes. Usted está localizado en Batallones Rojos, número 92, local 5, esquina con tal, y te empiezan a decir de cosas. ¿Ya recibió mi tarjeta? No te entiendo quién eres. Somos del cártel Nueva Generación. ¡Pah! Cuelgas, ¿no? Y te asusta, la verdad es que te asusta. Cuelgo. Pasó, ¿no? Y te inquietas, te inquietas. Y luego al otro día, otra llamada, otra voz. Señor Oscar, buenas tardes, ¿cómo está usted? Un cliente, buenas tardes. ¿Ya le hicieron llegar mi tarjeta? Dije, ya van a empezar. Agarré, colgué, pero otra vez te vuelves a alterar, tu espíritu te avisa y te altera, estás pasando una prueba. Yo decía, Dios,
¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Dios? Porque me siento atormentado, me siento afligido, Dios, me siento asustado. Mi familia, mi esposa, el negocio, si esto es verdad, ¿qué va a pasar, no? Te quedas pensando, pero viene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me decía, quien obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para su familia. Ok, no me importa. Y continúas con tu vida. Porque o confías con todo y susto, porque, o sea, uno no es de goma, uno siente y asusta, pero tienes que continuar. Entonces es un grupo de gente que no demuestra que Dios es real. Entonces, si yo tengo la palabra, yo tengo que demostrar que Dios es un real y lo tengo que afirmar en mi mente y en mi corazón. Dios, tú dijiste que si somos obedientes tenemos un poderoso protector para mis hijos. Y que, Señor, gracias, porque eres bueno, eres fiel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y dice la Biblia en Lucas 8:14, y la semilla que cayó entre esos espinos representa a los que escuchan el mensaje, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Fíjate qué importante que estos cuatro grupos de personas escucharon el mensaje. A unos el diablo se las robó, porque eso es lo que quiere el diablo, robarte la semilla. A otros el gozo, creyeron, pero no tuvieron fe, no demostraron. Pero aquí la que fue entre los espinos dice, a estos creció la semilla, la recibieron, pero puedes estar aquí y de repente dices, tengo que pagar la renta, tengo que comprarme un carro, mis vacaciones, mi ropa, el negocio cómo estará. Dios, tú me vas a bendecir. Yo necesito unos zapatos. Dios, yo necesito una pareja. Dios, yo necesito un mejor empleo. Y estás pensando y pensando en las cosas del mundo y entonces ahogan la palabra. ¿Por qué ahogan la palabra? Porque no estás creyendo en las promesas. Se te olvida que es Dios quien suple las necesidades. Se te olvida que es Dios el que te manda a los clientes. Se te olvida que es Dios que restaura las relaciones. Se te olvida que Dios puede darte a esa muchacha, muchachos, ¿verdad? Lo andan buscando y se dejan deleitar por sus ojos. Es que me gusta gordita, pero ¿qué tal Dios quiere una flaquita para ti? Y no oras a Dios, no oras a Dios, Dios, ¿quién es la niña que es para mí? No oras a Dios, Señor, mira ese esposo, Señor, es que mira mi negocio, o sea, lo quieres cargar tú, pero se te olvida que la Biblia dice que Dios iba a suplir todas tus necesidades. Es una necesidad un esposo, es una necesidad. Es una necesidad una esposa, es una necesidad. Es una necesidad un empleo, es una necesidad. Es una necesidad ganar un poco más, es necesario. Pero a veces te metes en ese afán de conseguirlo tú y no buscar a Dios que Él te lo dé. Entonces, ¿por qué no somos productivos? Porque nos afanamos en las cosas del mundo, los placeres del mundo. Dices, hoy tengo fiesta. Está bien, ve y diviértete, pero no se te olvide que Dios va contigo y que Dios se puede manifestar en esa fiesta, guardándote, protegiéndote. ¿Cuántas fiestas? Fíjate, me daba tristeza y me espantaba de esa mujer que mataron a puñaladas y a puñaladas por quitarle sus cosas. Dices, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta frialdad? O sea, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo lleno de corrupción. Y los afanes, escúchame, los afanes te pueden separar de la iglesia. Porque hay gente que viene a la iglesia y de repente ya no viene. Porque tenía pruebas y no las pasó. Porque estaba afanada.
¿Por qué? Porque se volvió religiosa. De repente, pero es que ya me aburro, ya me lo sé. Ya me sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Ya sé, ya para qué voy. Carmen Gloria había publicado una publicación, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Fríos 4:12. ¿Sí? ¿Nos vamos de acuerdo? Pero fíjate, pero dice aquí, pero la semilla que cayó en buena tierra, diga buena tierra, ¿quién es buena tierra? Porque dice la Biblia que fuimos tomados del polvo, de la tierra, no sé, tú eres buena tierra. Son las personas que con un corazón bueno, ¿un corazón cómo? Y dispuesto, escuchan y hacen caso del mensaje. Escuchan y hacen caso. Escuchan y obedecen. Escuchan y es su deleite. Dice, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Tú te puedes decir, entonces, ¿por qué no prospero? Porque no tengo un buen corazón. Porque no tengo un buen corazón, porque mi corazón está en el dinero, porque mi corazón está en los amigos, porque mi corazón está en la novia, porque mi corazón está en los videojuegos, porque mi corazón está en la comida. Hey, muchas veces, a veces como cristianos, no estamos dando fruto en ninguna área de nuestras vidas. Porque algo nos está robando la palabra de Dios que puede darnos vida. Algunos las preocupaciones. Hay gente que se la pasa todo el tiempo preocupada. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué acaso se te olvidó el poder de Dios? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso se te olvidó que Dios es creador del cielo y de la tierra? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué acaso se te olvidó que Dios te creó en el vientre de tu madre y te hizo perfecto? ¿Y te dio talentos, dones, habilidades? ¿Por qué te preocupas si es Dios quien manda? Bueno, a mí me pasa los clientes a mi trabajo. ¿Por qué te preocupas? Esas preocupaciones ahogan la palabra. Pero dice aquí la Biblia, pero una parte cayó en buena tierra, porque tienen un buen corazón y hacen caso. Y esos entonces tienen una buena cosecha. ¿Cuántos quieren tener una buena cosecha? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer caso a lo que dice la Biblia. ¿Y cómo voy a hacer caso a lo que dice la Biblia si no la leo? Es que ahí está el detalle. El detalle está en que voy a la iglesia, pero no leo la Biblia. El detalle está en que voy a la iglesia, pues, porque tengo que ir, porque es domingo. Como muchas religiones van a su iglesia y saliendo de ella se olvidan del plan de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que te vaya excelentemente bien, que seas próspero en todas las áreas, que tengas una familia unida, que estés completamente sano, que tu negocio vaya prosperando, que seamos cada vez más y mejores personas. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer? Tener un buen corazón. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿La del camino? ¿La de las piedras? ¿La de los espinos? ¿O la buena tierra? Ahora, escucha esto, termino con esto. Cuando yo vivía en el campo, hace muchos años que vivía en Michoacán y acompañaba a mi abuelo a sembrar, eran unas hectáreas muy grandes y llevaba una yunta de bueyes, iba arando la tierra y la tierra se ara para aflojar la tierra. Si la tierra no está aflojada, la semilla no puede entrar dentro de los surcos
ser tapada, que crezca primero hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces, ¿tú quieres dar fruto? Primero se va a tener que golpear tu corazón, se tiene que empezar a moldear, te tiene que empezar a doler hasta que entiendas y te tienes que poner flojito y cooperando para que entre la palabra de Dios y digas, Dios ya estuvo, ya te necesito. Quiere decir, ya estás flojito y cooperando, ahora sí, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos lastimen. ¿Alguien ha sido lastimado? ¿Alguien ha sido herido? Y cuando eres herido, o te endureces más o te aflojas. Pero algo tiene que pasar. Si te aflojas, vas a dar mucho fruto. Entonces, donde no has dado fruto, quizás a lo mejor no has tenido esa novia que tanto has esperado, va a venir. O a lo mejor ese empleo que tanto has anhelado, mientras sigas de duro, y hasta que te entiende que es Dios el que te va a dar ese proyecto, ese trabajo. Cuando dices, cuando ya no aguantes, o le crees a Dios, o te endureces y permaneces pobre. ¿Por qué no prosperamos? Vuelvo a repetir, por religiosos, por las preocupaciones, los afanes. ¿Por qué más no prosperamos? Tantas cosas que nos roban la semilla, porque viene el diablo y nos la roba. Y a veces tenemos que decirle, Señor, quiero prosperar en todas las áreas. Y bueno, si tú crees que este mensaje es para ti, déjame decirte una cosa, que entre más alejado de Dios estés, más seco vas a estar. Te va a costar más trabajo prosperar. Si hoy tienes problemas en tu matrimonio, si hoy tienes problemas económicos, si hoy tienes problemas de salud, la respuesta es Jesucristo. Dios te bendiga. Recuerda, nos vemos los miércoles 8 de la noche o domingos 10:15. Dios te bendiga.